La búsqueda de tesoros y los piratas del Caribe. Piratas. Van desde lo aterrador hasta lo hilarante. Se han contado historias famosas durante décadas, de piratas reales, como Barba Negra, hasta el capitán Jack Sparrow y los piratas del Caribe. Este documental se sumerge en los hechos y la historia, incluyendo la edad de oro de la piratería en el siglo XVII, gran parte de la cual tuvo lugar en las famosas islas del Caribe. En esta edición de la serie documental de horror de Doc TV, vamos a explorar piratas, riquezas y la búsqueda de tesoros. ¡Ajoy, amigos! ¡Zarpemos! La piratería surgió y reflejó, a menor escala, disputas sobre comercio y colonización entre las potencias europeas competidoras de la época, incluyendo los reinos de España, Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia y Portugal. La mayoría de los piratas en este período eran de origen galés, holandés, inglés, francés e irlandés. Numerosos piratas provenían de entornos urbanos empobrecidos y buscaban formas de hacer dinero y escapar. Londres, en particular, era conocido por el aumento del desempleo, la pobreza y la multitud, lo que forzaba a las personas a la piratería. La piratería también ofrecía poder y riquezas rápidas. Historiadores como John Fiske indican que la edad de oro de la piratería comenzó alrededor de 1650, cuando el fin de las guerras de religión permitió a los países europeos continuar la expansión de sus imperios coloniales. Esto llevó a un comercio marítimo significativo y una mejora económica general. Se podía ganar dinero o robarlo, y mucho se transportaba por barco. Los bucaneros franceses se establecieron en el norte de la Española alrededor de 1625, pero vivían principalmente como cazadores de cerdos y ganado en lugar de como ladrones. Su transición a la piratería a tiempo completo fue gradual y un poco motivada por las medidas españolas para acabar con los bucaneros y los animales de presa de los que dependían. La migración de los bucaneros de la isla, la Española a la más defensible isla costera de Tortuga, restringió sus recursos y aceleró sus incursiones piratas. Según Alexandre Exquemelin, un bucanero e historiador que sigue siendo una fuente decisiva sobre este período, el bucanero de Tortuga Pierre Legrand, fue pionero en los ataques de los colonos a los galeones que hacían el viaje de regreso a España. La captura de Jamaica por Inglaterra de España en 1655 impulsó el crecimiento de la bucanería en Tortuga. Los primeros gobernadores ingleses de Jamaica otorgaron voluntariamente patentes de corso a los bucaneros de Tortuga y a sus conciudadanos. Al mismo tiempo, el desarrollo de Port Royal proporcionó a estos asaltantes un lugar mucho más beneficioso y gratificante para vender su botín. En los 1660s, el nuevo gobernador francés de Tortuga, Bertrand d'Ogeron, también proporcionó comisiones de corsarios a sus colonos y a los ingleses de Port Royal. Estas circunstancias llevaron a la bucanería caribeña a su apogeo. Varios elementos hicieron que los piratas angloamericanos, algunos de los cuales habían sido introducidos a la piratería durante la bucanería, miraran más allá en busca de tesoros al comenzar la década de 1690. El fin de los años de Estuardo de Gran Bretaña había revivido la animosidad tradicional entre Francia y Gran Bretaña, terminando la fructífera cooperación entre Jamaica inglesa y Tortuga francesa. La destrucción de Port Royal por un terremoto en 1692 disminuyó aún más los intereses en el Caribe al destruir el principal mercado de los piratas para los botines robados. Los gobernadores coloniales del Caribe empezaron a abandonar la política tradicional de "no hay paz más allá de la línea", bajo la cual se entendía que la guerra continuaría y por lo tanto se otorgarían cartas de marca en el Caribe sin importar los tratados de paz firmados en Europa. Posteriormente, las patentes se otorgarían solo en tiempos de guerra y sus restricciones se ejecutarían rigurosamente. Además, gran parte del Mar Caribe había sido saqueada. Maracaibo había sido saqueada 3 veces entre 1667 y 1678, mientras que Río de la Hacha había sido asaltada 5 veces y Tolú 8. Al mismo tiempo, las colonias menos favorecidas de Inglaterra, incluyendo Nueva York, Bermudas y Rhode Island, se habían quedado sin dinero debido a las actas de navegación. Los comerciantes y gobernadores entusiastas por el dinero eran propensos a pasar por alto e incluso apoyar los viajes piratas. Un administrador colonial defendió a un pirata
porque pensaba que era muy duro ahorcar a gente que trae oro a estas provincias. Aunque algunos piratas que operaban desde Nueva Inglaterra y las colonias medias apuntaban a las colonias más remotas de la costa del Pacífico de España, bien entrados los 1690 y más allá, el Océano Índico era un objetivo más rico y atractivo. La producción económica de India superaba a la de Europa en este tiempo, especialmente en productos de lujo de alto valor como el calicó y la seda, que eran un botín perfecto para los piratas. Al mismo tiempo, no había flotas efectivas navegando por el Océano Índico, dejando tanto el comercio local como las embarcaciones de las diversas compañías de las Indias Orientales vulnerables a invasiones. Esto preparó el terreno para las célebres piraterías de Thomas Tew, Robert Culliford, Henry Avery y, aunque su culpabilidad sigue siendo polémica, William Kidd. Los tratados de paz concluyeron. La Guerra de Sucesión Española, en 1713 y 1714. Como resultado, miles de marineros, incluyendo corsarios europeos que habían servido en las Indias Occidentales, se liberaron de compromisos militares cuando el comercio colonial transatlántico comenzó a explotar. Además, los marineros europeos que habían sido forzados por el desempleo a trabajar a bordo de mercantes, incluyendo barcos de esclavos, estaban frecuentemente queriendo dejar esa profesión y dedicarse a la piratería, proporcionando a los capitanes piratas un constante grupo de reclutas en diversas costas a través del Atlántico. En 1715, los piratas llevaron a cabo un ataque significativo a buzos españoles, tratando de recuperar oro. Del galeón hundido, Urca de Lima, cerca de Florida, el corazón de la banda pirata era un grupo de ex-corsarios ingleses, todos los cuales pronto serían exaltados en la infamia. Henry Jennings, Benjamin Hornigold, Samuel Bellamy de la fama de Whydah Galley, Edward England y Charles Vane. La incursión fue triunfante, pero contrariamente a sus expectativas, el gobernador de Jamaica se negó a permitir que Jennings y sus compañeros gastaran su botín en su isla, con Kingston y el decreciente Puerto Real cerrados para ellos. Jennings, Hornigold y sus compañeros se establecieron en Nassau, en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Nassau se convertiría en una base para estos piratas y sus muchos reclutas hasta la llegada del gobernador Woodes Rogers en 1718, lo que marcó el final de la República de los Piratas. Rogers y otros gobernadores británicos tenían el poder de absolver a los piratas bajo la ley de gracia del rey. Mientras Hornigold aceptó este indulto para convertirse en pirata, otros, como Barba Negra, regresaron a la piratería tras su absolución. El tráfico de envío transatlántico entre el Caribe, África y Europa comenzó a dispararse en el siglo XVIII. Un modelo conocido como el comercio triangular se convirtió en un objetivo para la piratería. Los barcos comerciales navegaban de Europa a la costa africana, intercambiando bienes y armas por personas esclavizadas. Los comerciantes luego viajaban al Caribe para vender a los esclavos y regresar a Europa, con mercancías como azúcar, cacao y tabaco. En otra ruta de comercio triangular, los barcos llevaban bacalao preservado, materias primas y ron a Europa, donde una parte del envío se vendía por mercancías fabricadas, que, junto con el resto del envío inicial, eran luego llevadas al Caribe, donde se intercambiaban por melaza y azúcar, que luego se transportaban a Nueva Inglaterra. Los barcos en el comercio triangular solían sacar un beneficio en cada lugar. Como parte de la resolución de la Guerra de Sucesión Española, la Compañía Británica del Mar del Sur recibió el asiento. Un acuerdo del gobierno español para proveer de esclavos a sus colonias, que otorgó a comerciantes y contrabandistas británicos más acceso a los mercados españoles en América. Este acuerdo también contribuyó en gran medida a la expansión de la piratería a través del Atlántico Occidental. El envío a las colonias acompañó al aumento de marineros calificados tras la guerra. Los transportistas mercantes utilizaron el excedente de mano de obra para bajar salarios, recortar gastos y crear circunstancias desafortunadas a bordo de sus barcos. Los marineros mercantes sufrían tasas de mortalidad tan altas o más que los esclavos que transportaban. Las condiciones de vida eran tan deficientes que muchos marineros empezaron a optar por un estilo de vida más libre como piratas. El aumento del tráfico marítimo también podía soportar un gran número de piratas que se aprovechaban de él. Muchos piratas habían sido originalmente marineros, luego corsarios de la Marina Real, o marinos mercantes durante esta época.
La mayoría de los piratas tenían experiencia viviendo en el océano y sabían lo difíciles que podían ser las circunstancias. Los marineros al servicio del rey generalmente tenían muy poco que comer mientras estaban en el mar y terminaban hambrientos, enfermos y muriendo. Eso llevó a que algunos marineros traicionaran a la corona y se convirtieran en piratas. Esto también permitió a los piratas combatir mejor a la marina. A diferencia de otros marineros, los piratas tenían reglas estrictas sobre cómo eran tratados en la embarcación. Contrario a la creencia popular, los capitanes piratas no tenían una dictadura sobre el resto de los piratas en sus embarcaciones. Los capitanes debían ser elegidos y tenían regulaciones estrictas que observar. El capitán no era tratado mejor que los demás tripulantes y se esperaba que tratara a la tripulación con respeto. Esto era en clara diferencia con los capitanes mercantes, que usualmente trataban a sus tripulaciones terriblemente. Muchos piratas habían operado anteriormente en estos barcos mercantes y sabían cuán terribles podían ser algunos capitanes. Como resultado, las embarcaciones a menudo imponían consejos compuestos por todos los miembros de la tripulación. Algunos consejos se empleaban a diario para tomar decisiones cotidianas, mientras que otros eran como un sistema judicial, solo cuando ocurrían delitos o asuntos legales que lo requerían. Cualquiera que fuera el asunto, los miembros de la tripulación en barcos piratas generalmente tenían tanta autoridad como el capitán fuera de combate. El capitán solo tenía control total en tiempos de conflicto y podía ser destituido de esta posición si mostraba cobardía ante el adversario. También se esperaba que fuera valiente en la batalla. Los piratas no querían que las cosas terminaran igual que en un barco de la marina. John Taylor, Olivier Levasseur, Christopher Condent y Edward England operaron desde Madagascar entre 1719 y 1721. Taylor y Levasseur cosecharon el botín más significativo en la historia de la Edad de Oro de la piratería: el saqueo del barco portugués Nossa Senhora do Cabo, en la isla de Reunión en 1721, robando diamantes y otros tesoros. Condent también fue un pirata triunfante, en contraste con Inglaterra. Fue abandonado en Comoros por Taylor y Levasseur en 1721 y murió poco después. A pesar de la conquista de Taylor y Levasseur, la ronda pirata disminuyó rápidamente otra vez. Los piratas berberiscos eran piratas y corsarios que operaban desde el norte de África, también conocido como la costa berberisca, puertos de Argel, Salé, Marruecos, Túnez y Trípoli, atacando barcos en el mar Mediterráneo occidental desde los años de las cruzadas y los barcos en su ruta a Asia alrededor de África hasta principios del siglo XIX. Asaltaron repetidamente las aldeas costeras y pueblos de Italia, España y las islas mediterráneas, y sus habitantes casi abandonaron por completo largas extensiones de las costas italiana y española. Desde el siglo XVII, los piratas berberiscos a veces penetraban el Atlántico y atacaban tan al norte como Islandia. Según Robert Davis, entre 1 millón y 1.25 millones de europeos fueron arrestados por piratas berberiscos y vendidos como esclavos en el norte de África entre los siglos XVI y XIX. Los piratas berberiscos prosperaron a principios del siglo XVII, ya que nuevas velas por Simon de Dancer permitieron a los asaltantes norteafricanos, por primera vez, desafiar las aguas del Atlántico y el Mediterráneo. Se decía que más de 20.000 prisioneros estaban encarcelados solo en Argel. A los ricos se les permitía redimirse, pero a los pobres se les condenaba a la esclavitud. Sus amos, a veces, les permitían asegurar la libertad si se convertían al Islam. Numerosas personas de buena posición social, italianos, alemanes, viajeros ingleses y españoles del sur, estuvieron cautivos por un tiempo. En 1627, Islandia fue objeto de ataques conocidos como las abducciones turcas. Se cree que Murat Reis tomó 400 detenidos. 242 de los prisioneros fueron vendidos posteriormente como esclavos en la costa berberisca. Los piratas solo capturaban a jóvenes y a aquellos en buen estado de salud. Todos aquellos que se resistían fueron asesinados, y los adultos mayores fueron reunidos en una iglesia que fue incendiada. Entre los arrestados estaba Olafur Egilson, quien fue rescatado al año siguiente y, al regresar a Islandia, documentó un relato sobre su experiencia como esclavo. Otro famoso cautivo de ese ataque fue Gudridur Simonardóttir. El saqueo de Vestmannaeyjar es conocido en la historia de Islandia como Tyrkjaranid. Aunque los piratas suelen ser representados con parches en los ojos,
Este mito se originó en novelas del siglo XIX y cuentos de bucaneros, incluyendo la compensación por un ojo perdido. Pocos piratas históricos llevaban parches sobre los ojos, pero algunos, como el pirata árabe del siglo XVIII Rahma ibn Jabir al-Jalahima, sí lo hacían. Mientras que se piensa que la edad de oro de los piratas europeos y americanos concluyó entre 1710 y 1730, la prosperidad de los piratas berberiscos persistió hasta principios del siglo XIX. A diferencia de las potencias europeas, los Estados Unidos se negaron a pagar tributo a los estados berberiscos y respondieron con la Primera Guerra Berberisca y la Segunda Guerra Berberisca contra el norte de África, cuando los piratas berberiscos capturaron y esclavizaron a marineros estadounidenses. A principios del siglo XVIII, la tolerancia de todas las naciones hacia los corsarios estaba disminuyendo. Después de que se firmó el Tratado de Utrecht, el excedente de marineros entrenados sin trabajo fue tanto una bendición como una maldición para todos los piratas. Inicialmente, la abundancia de hombres había multiplicado el número de piratas. Esto inevitablemente llevó al asalto de más embarcaciones, lo que debilitó significativamente el comercio de todas las naciones europeas. En respuesta, los países europeos apoyaron a sus armadas para ofrecer mayor seguridad a los comerciantes y cazar piratas. El excedente de marineros capacitados significaba que un gran número también podía ser reclutado en las armadas nacionales. La segunda mitad de 1718, incluyendo la llegada del gobernador Woodes Rogers a Nassau, representa un punto de inflexión en la historia de la piratería en el Nuevo Mundo. Sin una base segura y con la presión creciente de las fuerzas navales, los corsarios perdieron su impulso. El atractivo de los tesoros españoles había desaparecido y los buscadores lentamente se convirtieron en los buscados. A principios de 1719, los piratas restantes estaban huyendo. Muchos de ellos se dirigieron hacia África Occidental, apoderándose de esclavistas inadecuadamente protegidos. La aclamada Edad de Oro de la piratería no duró una década, pero las historias de piratas más largas que la vida han permanecido. Hemos mencionado a Barbanegra varias veces porque él es, sin duda, uno de los piratas más infames que jamás haya existido. Ahora profundicemos un poco más en el hombre y su legado. Edward Teach, conocido alternativamente como Edward Thatch y mejor conocido como Barbanegra, fue un pirata inglés que operó en las Indias Occidentales y la costa oriental de los territorios norteamericanos de Gran Bretaña. Se sabe poco sobre su vida de joven, pero pudo haber sido un marino en buques corsarios durante la Guerra de la Reina Ana, antes de decidirse por la isla bahameña de Nueva Providencia, una base para el capitán Benjamin Hornigold, con quien Teach se alió alrededor de 1716. Hornigold lo puso al mando de un bergantín que había capturado, y los dos participaron en múltiples actos de piratería. Su flota se incrementó con la adición de 2 barcos más, uno de los cuales estaba controlado por Stede Bonnet. Pero Hornigold se retiró de la piratería hacia finales de 1717, llevándose 2 barcos con él. Teach capturó un barco esclavista francés, la Concorde, la renombró Venganza de la Reina Ana, le añadió 40 cañones y la tripuló con más de 300 hombres. Se convirtió en un pirata famoso. Su apodo derivó de su temible apariencia y su espesa barba negra. Se documentó que ataba mechas encendidas bajo su sombrero para asustar a sus enemigos. Se unió a otros piratas y aseguró el puerto de Charlestown, Carolina del Sur, pidiendo rescate a los residentes del puerto. Luego encalló la Venganza de la Reina Ana en un banco de arena cerca de Beaufort, en Carolina del Norte. Se separó de Stede Bonnet y se estableció en Bath, Carolina del Norte, también conocida como Bath Town, donde obtuvo un indulto real. Sin embargo, pronto volvió al mar, donde llamó la atención de Alexander Spotswood, el gobernador de Virginia. Spotswood organizó un grupo de marineros y soldados para capturarlo. El 22 de noviembre de 1718, después de una feroz batalla, Teach y varios de su tripulación fueron asesinados por una pequeña fuerza de marineros liderada por el teniente Robert Maynard. Supuestamente fue apuñalado 20 veces y disparado 5 antes de morir. Teach fue un líder astuto y calculador que ignoraba la violencia, confiando en su temible imagen para provocar la reacción que quería de aquellos a quienes robaba. Fue glorificado tras su muerte y se convirtió en la inspiración para un pirata arquetípico en obras de ficción de muchos géneros. Desde el final de la Edad de Oro de la piratería, Teach y sus hazañas
se han convertido en leyenda, inspirando libros, películas e incluso atracciones de parques de diversiones. Gran parte de lo que se sabe sobre él proviene de Una historia general de los robos y asesinatos de los piratas más notorios, de Charles Johnson, publicado en Gran Bretaña en 1724. Una autoridad reconocida sobre los piratas de su tiempo. Las descripciones de Johnson sobre figuras como Anne Bonny y Mary Read fueron, durante años, lectura obligada para quienes estaban interesados en el tema. Sus historias fascinaban a los lectores, y una segunda edición fue publicada rápidamente. Sin embargo, el autor Angus Constam sospecha que la entrada de Johnson sobre Barbanegra fue un poco coloreada para hacer una historia más sensacional. Una historia general, sin embargo, se considera generalmente una fuente confiable. Johnson pudo haber sido un alias asumido. Como los relatos de Johnson han sido corroborados en despachos personales y oficiales, Lee cree que quienquiera que fuera tuvo acceso a correspondencia oficial. Constam especula más, sugiriendo que Johnson pudo haber sido el dramaturgo inglés Charles Johnson, el editor británico Charles Rivington o el escritor Daniel Defoe. En su obra de 1951, Los grandes días de la piratería, el autor George Woodbury escribió que Johnson es obviamente un seudónimo, continuando, no se puede evitar sospechar que pudo haber sido un pirata él mismo. Teach usó banderas negras con calaveras y banderas sangrientas para intimidar a sus enemigos. Sin embargo, la bandera, comúnmente atribuida a Barbanegra, que representa un esqueleto con cuernos atravesando un corazón mientras brinda con el diablo, probablemente nunca fue usada por él. A pesar de su infamia, Teach no fue el pirata más exitoso. Henry Avery se retiró como un hombre rico, y Bartholomew Roberts tomó una cantidad estimada 5 veces mayor de lo que robó Teach. Los buscadores de tesoros han estado ocupados durante mucho tiempo buscando cualquier rastro de su supuesta fortuna de oro y plata, pero nada en los numerosos sitios explorados a lo largo de la costa este de los Estados Unidos ha sido jamás relacionado a él. Algunos relatos sugieren que los piratas a menudo mataban a un prisionero en el lugar donde enterraban su botín, y Teach no es la excepción en estas historias. Pero que no se hayan encontrado tesoros no es excepcional. El tesoro pirata enterrado se considera a menudo un mito moderno para el cual casi no existen pruebas que lo respalden. Los registros disponibles no incluyen nada que sugiera que el entierro de tesoros era una práctica común, excepto en las imaginaciones de los escritores de relatos ficticios como La Isla del Tesoro. Tales tesoros necesitarían un propietario adinerado, y su supuesta existencia ignora la estructura de mando de un barco pirata, en el que la tripulación servía a cambio de una parte de las ganancias. El único pirata conocido que enterró tesoros fue William Kidd. El único tesoro recuperado hasta ahora de las hazañas de Teach es el que se tomó de los restos de lo que se presume fue la venganza de la reina Ana, que fue encontrado en 1996. Hasta 2009 se habían recuperado más de 250,000 artefactos. Una selección está en exhibición pública en el Museo Marítimo de Carolina del Norte. Existen varios relatos supersticiosos sobre el fantasma de Teach. Las luces inexplicables en el mar a menudo se conocen como la luz de Teach. Algunas leyendas afirman que el infame pirata ahora vaga en el más allá buscando su cabeza por miedo a que sus amigos y el diablo no lo reconozcan. Una historia de Carolina del Norte sostiene que el cráneo de Teach se usó como base para un cáliz de plata. Incluso un juez local afirmó haber bebido de él una noche en los años 30. El nombre de Barbanegra se ha asociado a muchas atracciones locales, como la Ensenada de Barbanegra en Charleston. Su nombre y su persona también han aparecido mucho en la literatura. Él es el tema principal de la obra ficticia de Matilda Douglas de 1835, Barbanegra, una página de la historia colonial de Filadelfia. Las adaptaciones cinematográficas de su vida incluyen Barbanegra el Pirata, protagonizada por el nativo de West Country, Robert Newton, cuyo acento exagerado de West Country es reconocido por popularizar la típica voz de pirata. El fantasma de Barbanegra, Barbanegra, Terror en el mar, y la miniserie de Hallmark Barbanegra. También se han trazado paralelismos entre el Barbanegra de Johnson y el personaje del capitán Jack Sparrow en la película de aventuras Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra. Hablando de Piratas del Caribe de Disney, no se pueden contar historias de piratería sin mencionar la exitosa franquicia.
Piratas del Caribe es una serie de películas de fantasía y espadachines producida por Jerry Bruckheimer y basada en la atracción del parque temático de Walt Disney con el mismo nombre. La serie de películas actúa como una parte esencial del universo de los piratas. Los directores de la serie incluyen a Gore Verbinski, quien dirigió las películas de la 1 a la 3, Rob Marshall, quien dirigió la cuarta parte, Joachim Röning y Espen Sandberg, quienes codirigieron la quinta parte. Ted Elliott escribió principalmente la serie y Terry Rossio coescribió las partes de la 1 a la 4. Otros escritores incluyen a Stuart Beatty en la parte 1, Jay Walpert en la parte 1, Jeff Nathanson en la parte 5 y Craig Mazin en la parte 6. Las historias siguen las aventuras del capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, y Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley. Personajes como Héctor Barbosa, interpretado por Geoffrey Rush, y Joshua Gibbs, interpretado por Kevin McNally, siguen a Jack, Will y Elizabeth a lo largo de las películas. Otros personajes principales incluyen a James Norrington, interpretado por Jack Davenport, Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, y Tia Dalma, interpretada por Naomi Harris. La cuarta película presenta a Barba Negra, interpretado por Ian McShane, y a Angélica, interpretada por Penélope Cruz. La quinta película presenta a Armando Salazar, interpretado por Javier Bardem, Henry Turner, interpretado por Brenton Thwaites, y Karina Smith, interpretada por Kaya Scodelario. Las películas se desarrollan en una interpretación ficticia de la Edad de Oro de la piratería y están ambientadas principalmente en el Caribe. La franquicia cinematográfica comenzó en 2003 con Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, que recibió una buena acogida por parte de críticos y del público. Recaudó $654 millones estadounidenses a nivel mundial. Después del éxito de la primera película, Walt Disney Pictures anunció que se estaba trabajando en una franquicia. La segunda película, subtitulada El Cofre de la Muerte, se estrenó en 2006 y rompió récords financieros en todo el mundo el día de su estreno. El Cofre de la Muerte se convirtió en la película más taquillera de 2006, con casi $1.100 millones en la taquilla mundial. La tercera película de la franquicia, subtitulada En el fin del mundo, siguió en 2007, ganando $960 millones. Disney lanzó una cuarta película, subtitulada Navegando Aguas Misteriosas, en 2011 en 2D convencional, 3D digital y IMAX 3D. Navegando Aguas Misteriosas también recaudó más de $1.000 millones en taquilla, convirtiéndose en la segunda película de la franquicia y solo la octava en la historia en lograrlo al momento de su estreno. Una quinta película, subtitulada Los muertos no cuentan cuentos, se estrenó en 2017. La franquicia Piratas del Caribe ha recaudado más de $4.500 millones a nivel global. Es la 14ª franquicia de películas más taquillera de todos los tiempos. Y es la primera franquicia en producir 2 o más películas que recaudaron más de $1.000 millones. Mucho dinero, mucho oro, tanto tesoro. Pero ¿cómo podrías encontrar verdaderos tesoros? Tendrías que convertirte en un buscador de tesoros, por supuesto. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Vamos a averiguarlo. La búsqueda de tesoros es la investigación física de la ubicación de tesoros. Por ejemplo, los buscadores de tesoros intentan encontrar naufragios submarinos y rescatar antigüedades y reliquias de valor comercial. La demanda de antigüedades suele motivar esta industria. El proceso de la búsqueda de tesoros puede ser controvertido, ya que áreas como naufragios sumergidos o regiones culturales podrían estar protegidas por regulaciones nacionales o internacionales, interesadas en salvamento marino, propiedad, regulaciones de buceo comercial, embarcaciones soberanas o estatales, controles comerciales, protección del patrimonio cultural. La búsqueda de tesoros también puede referirse al geocaching, un deporte en el que los jugadores utilizan unidades GPS para localizar depósitos ocultos de objetos, juguetes u otros juegos de caza de tesoros. ¿Cuál es la historia de la búsqueda de tesoros? En 1643, el buscador de tesoros de Massachusetts, Sir William Phips, recuperó un barco de tesoros español hundido que había naufragado en el Banco Ambrosía en 1599. El valor total de los tesoros rescatados fue de 205.536 libras.
La Nuestra Señora de Atocha zarpó de La Habana con destino a España en 1622 antes de naufragar. El cazador de tesoros estadounidense Mel Fisher y su equipo pasaron 16 años buscando los restos de la Nuestra Señora de Atocha. 3 lingotes de plata fueron localizados en 1973, 5 cañones de bronce fueron descubiertos en 1975, y un casco de madera pesado con rocas de lastre, balas de cañón de hierro y antigüedades en 1980 del siglo XVII en España fue hallado, documentando el sitio del naufragio. El SS Central America se hundió tras navegar hacia un huracán frente a la costa de Carolina en 1857. En 1987, Thomas G. Thompson localizó el naufragio del barco. Un ROV emergió con más de $40 millones en oro del naufragio. En 1782, el EIC, East Indiaman Grosvenor, se hundió frente a la colonia del Cabo, llevando una carga de 2.000 lingotes de plata, varias joyas de valor desconocido y 720 lingotes de oro. En 1952, una tripulación británica recuperó casi 1 millón de libras del total de 5.3 millones de libras en flete, oculto en Brasil para evadir impuestos del gobierno británico. El SS Laurentic, en un viaje de Liverpool a Halifax en 1917, chocó contra una mina y se hundió con una carga de oro valorada en 5 millones de libras. El almirantazgo británico seleccionó al teniente comandante GCC, Damant, para recuperar el barco. Damant, asistido por John Haldane, encontró la razón y prevención de la enfermedad por descompresión, los giros, permitiéndoles realizar inmersiones más profundas. Durante varias temporadas, Damant y su equipo recuperaron todos menos 25 lingotes de oro. En 2002, la Odyssey Marine Exploration llegó a un acuerdo con el gobierno británico para encontrar el HMS Sussex, que transportaba 10 toneladas de monedas de oro a bordo. El barco se hundió en 1694 frente a la costa de Gibraltar. En 2009, el inglés Terry Herbert encontró un escondite de oro anglosajón y trabajos en plata, llamado el Tesoro de Staffordshire. Ese mismo año, el escocés David Booth descubrió 4 torques de oro del primer siglo antes de Cristo en Stirling, Escocia. Desde finales de los años 90, en reacción a los esfuerzos cada vez más enérgicos de la comunidad internacional para detener el colapso del patrimonio cultural sumergido del mundo, las empresas de búsqueda de tesoros comenzaron a emplear arqueólogos y directores de marketing, haciendo anuncios públicos sobre sus buenas intenciones. Incluso, donde se realiza un análisis arqueológico de alta calidad por arqueólogos que trabajan con buscadores de tesoros, persisten las preocupaciones de que la búsqueda de tesoros, por definición, ignora el principio de que la protección del patrimonio cultural debe ser evaluada primero, y que la venta de antigüedades recuperadas fragmenta el grupo de material del patrimonio cultural, resultando en una pérdida de la posibilidad de examinar la situación completa. El contraargumento es que los buscadores de tesoros experimentados tienen los medios para financiar la investigación arqueológica de áreas que de otro modo estarían sin registro y ser objeto de demolición por saqueo o fuerzas naturales. Las primeras etapas de la evolución de la arqueología contenían un elemento vital de búsqueda de tesoros. Las excavaciones de Heinrich Schliemann en Troya y más tarde en Micenas, cada una produjo descubrimientos significativos de antigüedades doradas. El trabajo temprano en egiptología también tenía una lógica similar. Los cazadores de tesoros no expertos contemporáneos utilizan detectores de metales relativamente baratos para localizar hallazgos en sitios terrestres. El arqueólogo acuático y a veces buscador de tesoros Peter Throckmorton, en un artículo que escribió en 1969, como parte de un foro de arqueología histórica sobre la recuperación de un corredor de bloqueo de la Guerra Civil por E. Lee Spence, aborda la pregunta de si la búsqueda de tesoros y la arqueología chocan. Dijo: la discusión anterior puede parecer un ataque al señor Spence. No quiero que esto se interprete así. Una nueva rama de la arqueología, la de los estudios micénicos, fue fundada por Heinrich Schliemann, quien también tuvo el valor de recordar sus sueños. Es correcto soñar, y sería el peor error por parte del Estado desanimar los grandes sueños de hombres como el señor Spence y dejar que un proyecto que requiere ese tipo de iniciativa caiga en manos de lo que el amigo del señor Spence denomina alguna maldita sociedad histórica.
lo que podría poner la mano muerta del pensamiento estereotipado y poco imaginativo sobre el coraje y la capacidad del señor Spence. En 1972, Spence y Throckmorton, junto con otros 3 hombres, recibieron el grado de doctor en historias marinas por el Colegio de Artes Marinas el 16 de julio de 1972, convirtiéndose en las primeras personas en el mundo en obtener un doctorado por su trabajo en arqueología marina. Más recientemente, numerosos buscadores de tesoros han comenzado a trabajar bajo el agua, donde la tecnología actual permite acceder a naufragios con valiosos objetos antes inalcanzables. Cada nueva generación de tecnología ha hecho que otros naufragios sean más accesibles. Comenzando con el traje de buceo, pasando por el scuba y finalmente los ROVs. Muchos de estos naufragios han resultado en el rescate de tesoros, de muchos objetos intrigantes, de flotas españolas de tesoros y otros muchos. Trajes de goma, correas y zapatos pesados y cascos se usan para el buceo en aguas profundas. Cámaras de buceo, cascos abiertos y trajes de buceo atmosféricos fueron empleados. La exploración en aguas profundas hoy se logra utilizando aparatos de respiración submarina autónomos scuba, vehículos sumergibles no tripulados, vehículos operados a distancia, ROVs, y trajes de exposición. Navegación acústica, sonar y magnetómetros se utilizan para encontrar tesoros. Herramientas manuales, sondas, pantallas, contenedores, palas, detectores de metales y tamices son útiles para la búsqueda de tesoros en tierra. El Evinrude Aquanaut es una unidad de buceo flotante móvil que proporciona aire directamente a los buzos, sin necesidad de tanques en los buzos. En el buceo, las máscaras permiten una mejor visión. Las aletas mejoran la velocidad de nado. Los chalecos salvavidas ofrecen asistencia para salvar vidas. Las banderas de buceador alertan a otros sobre el entorno de un buceador. Los trajes de neopreno conservan el calor corporal y también brindan protección a la piel. Los cinturones de peso contrarrestan la flotabilidad de los trajes de goma. Los cuchillos son útiles como herramientas. Los tanques proporcionan aire y los snorkels ahorran energía. En 1906, los secretarios del Interior de Agricultura y Guerra redactaron un acta para mantener las antigüedades americanas. Esta acta establece que cada uno de los secretarios del Interior tendría autoridad detallada sobre otros artefactos o sitios según su división. Estas reliquias y sitios son los siguientes: lugares de interés histórico, monumentos históricos, objetos de antigüedad, objetos de valor científico e histórico. El secretario de Agricultura tiene jurisdicción sobre los artefactos y monumentos encontrados dentro de los límites de las reservas forestales. El secretario de Guerra, para cualquier terreno en o cerca de una reserva militar. El respectivo secretario gestionará las tierras que gobierne el gobierno de los Estados Unidos. No se otorgarán permisos a quienes intenten mover o llevar cualquier monumento o artefacto que pueda mantenerse en su lugar original y seguir siendo un monumento antiguo. No se otorgará un permiso a alguien cuyo ojo es más grande que su estómago. En otras palabras, ese permiso no se proporcionará a quienes intenten explorar una vasta región con escasa ayuda, y el trabajo parece no completarse dentro del tiempo límite especificado por cierta entidad. Cada permiso será otorgado por los respectivos secretarios que tengan jurisdicción sobre esos sitios particulares. Además, incluyendo la licencia mencionada anteriormente, también necesitas los siguientes requisitos: el nombre de la institución que hace la solicitud. ¿Cuánto tiempo tomará? La fecha, la persona a cargo del proyecto. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Excavación, recolección o examinación? El museo donde se mostrará y preservará el artefacto. Cada permiso solo se otorgará por 3 años o menos. Se puede otorgar una extensión si se indica progreso. Los permisos no seguirán vigentes si el trabajo no comienza dentro de los 6 meses posteriores a la concesión del permiso. La Ley de Naufragios Abandonados de los Estados Unidos, que mantiene la propiedad del gobierno federal sobre los naufragios de barcos abandonados en aguas estadounidenses, fue ejecutada en 1988. Cualquier naufragio enterrado en tierras sumergidas o formaciones coralinas protegidas por un estado en los terrenos sumergidos de un estado es propiedad del gobierno. La Ley de Naufragios Abandonados luego asigna la propiedad al gobierno estatal correspondiente. La Corte Suprema sostuvo la constitucionalidad de la Ley de Naufragios Abandonados en 1998. En los Estados Unidos, el hallador de un barco no abandonado podría solicitar una recompensa por salvamento.
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte reclaman descubrimientos de oro y plata que tienen más de 300 años para la corona a través de la Ley del Tesoro de 1996. Cualquier tesoro descubierto en estas naciones debe ser declarado dentro de 14 días desde su descubrimiento. Estados Unidos otorga la propiedad al propietario del terreno. Se puede considerar un delito federal si los hallazgos ocurren en tierras federales. La mayor parte de Estados Unidos procesa la excavación de terrenos de entierro. Críticas. Un número creciente de naciones reprueba la búsqueda de tesoros, y la UNESCO emitió una carta para salvaguardar el patrimonio cultural subacuático en 2001. La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Esta convención es un instrumento legal que ayuda a los Estados partes a mejorar la protección de su patrimonio cultural subacuático. En 2013, el canal de National Geographic inició una controversia con su programa de realidad Diggers. Arqueólogos profesionales de la Sociedad de Arqueología Histórica, el grupo académico más influyente, interesados en la arqueología del mundo moderno desde el año 1400 hasta la actualidad, condenaron enérgicamente a la cadena por promover el robo de materiales culturales en tierras públicas y privadas. Buscadores de tesoros remarcables. Martin Bayerle localizó el naufragio del RMS Republic en 1981. Brent Brisbane, fundador de 1715 Fleet, Queen's Jewels, LLC, propietarios de los restos identificados de la flota de platas de 1715. John Chatterton, descubridor del barco pirata de Joseph Bannister, Golden Fleece. Mel Fisher, descubridor del galeón español Nuestra Señora de Atocha. Cork Graham, corresponsal de guerra, autor. Mike Hatcher, descubridor del Nanking Cargo. Robert F. Marks, arqueólogo subacuático, autor. John Matera, autor y descubridor del barco pirata de Joseph Bannister, Golden Fleece. Juan Ponce de León buscó oro en el Nuevo Mundo y la fuente de la juventud. E. Lee Spence, pionero arqueólogo subacuático, descubridor del Hunley, SS Osama, SS Georgiana, etc. Philip Masters descubrió el buque insignia de Barbanegra, La Venganza de la Reina Ana, en 1996. Empresas de búsqueda de tesoros remarcables. Columbus America Discovery Group localizó y rescató tesoros del naufragio de 1857 del SS Central America, utilizando la investigación del Dr. E. Lee Spence. Intersal Inc., mientras trabajaba bajo permiso del estado de Carolina del Norte, descubrió el buque insignia del pirata Barbanegra, La Venganza de la Reina Ana, el 21 de noviembre de 1996. Lords of Fortune LLC se dedica a la recuperación del tesoro del zar del famoso naufragio de tesoros RMS Republic. Odyssey Marine Exploration localizó y rescató tesoros de naufragios de 1865 del SS Republic, utilizando la investigación del Dr. E. Lee Spence. Shipwrecks, Inc., constituida en 1967 por el Dr. E. Lee Spence, recibió la primera licencia de salvamento emitida en Carolina del Sur para trabajar en la CSS Georgiana. Treasure Salvors, Inc., fundada por Mel Fisher, localizó el naufragio de la Nuestra Señora de Atocha y su veta madre de plata, oro y esmeraldas en julio de 1985. Y ahí lo tienen. Todo lo que hay que saber sobre piratas y la búsqueda de tesoros. Únete a nosotros para otro episodio de la serie de documentales de terror de Doc TV pronto.